En Agárrate estamos cansados de recibir denuncias de dealers que no cumplen con lo que prometen, que trampean con esas letras chiquiticas de los contratos. Revisamos bien quiénes son los propietarios, quiénes son los que están detrás de Victory Motors, y detrás de esto lo que hay es honestidad. Aquí en Victory Motors te vas a ir con el carro que corresponde con lo que pagaste. En Victory Motors te garantizamos que te llevarás el carro, tu carro. Desde Hialeah, justo aquí en Victory Motors, reportó para Agárrate Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y ya estamos vía Skype desde Caracas con John Magdaleno. Él es politólogo, especialista en análisis de datos, profesor universitario, consultor de asuntos públicos. Buenas noches, John, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, gracias por tu invitación. Bueno, John, un poco para hablar de cómo está el ambiente en Venezuela con respecto a estas intenciones de volver a conversar con Rodríguez Zapatero, etcétera, y al impulso que el gobierno le está dando nuevamente a lo del diálogo. Hoy se reunió con autoridades de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Judía. ¿Qué hay con respecto a esto? Y háblanos un poco de cuál es el ánimo en Venezuela con respecto a esta situación. Bueno, muy bien. Empecemos por lo último, que es quizás lo más importante. Todavía en los estudios de opinión, Patricia, se sigue registrando una importante demanda de cambio político. Creo que esto es importante dimensionarlo porque a principios del año pasado, concretamente en febrero del año pasado, alrededor del 64% de los entrevistados, de acuerdo a encuestas de Data Analysis, para citar una fuente, estaba demandando cambio político en el corto plazo. Es decir, pensaba que el presidente Maduro debía salir del poder, bien por la vía de una renuncia o bien por la vía de la revocatoria de su mandato. Así que así arranca el año pasado, febrero del año pasado, y cierra el año pese a que no se celebra el referéndum revocatorio y pese a que no se celebran elecciones regionales, y él cierra el año con 81% de los entrevistados declarando que desea un cambio político en el corto plazo. Así que pese a la no celebración de consultas electorales, lo que terminó ocurriendo es que precisamente eso fortaleció la demanda de cambio. Ahora, ¿cuál es la trama central de esta película que se vive en Venezuela? Pues esencialmente la crisis socioeconómica. Claro que hay un creciente autoritarismo, una supresión de libertades muy grave, hay mucha preocupación en círculos en Venezuela sobre esta materia, pero la trama de fondo que está facilitando el fortalecimiento de la demanda de cambio político es la crisis socioeconómica. Si Venezuela ya acumula 4 años consecutivos alta tasa de inflación, acumula 3 años de recesión sostenida. El año pasado, según datos extraoficiales que se han filtrado, Reuters se los publicó, la recesión, el decrecimiento fue del 18% por lo menos. Eso se suma al 6% y al 5% respectivamente que experimentó de decrecimiento de la economía venezolana años atrás, estoy hablando de los años 2014 y 2015. Es decir, el cuadro es verdaderamente preocupante y eso, en mi opinión, hasta tanto no se corrija, va a seguir siendo el caldo de cultivo para, digamos, la demanda de cambio. Así que en ese contexto se planteó el año pasado, por un lado, un proceso de movilización que se inició el 1 de septiembre y por otro lado, que siguió el 26 de octubre, que era la fecha en la que originalmente debía haber arrancado el proceso de recolección del 20% de las firmas. ¿Y cuál fue el error estratégico que cometió la oposición? Bueno, muy bien, no es tanto sentarse a dialogar como haberlo hecho en ese momento y bajo las circunstancias y condiciones que terminó planteando el gobierno. Así que el problema de fondo no es que se plantee un diálogo, el problema es bajo qué condiciones se plantea el diálogo, bajo qué circunstancias. Vamos, es una posición de fortaleza la que el gobierno tiene a la hora de abordar el diálogo, es una posición de fortaleza la que la oposición tiene en este momento para abordar el diálogo. El gobierno cumplió con los compromisos acordados en la, digamos, ronda preliminar. Hay algunas garantías de cumplimiento que se han establecido de forma tal de forzar al gobierno a cumplir garantías procedimentales básicas. La oposición no está pidiendo tampoco cosas del otro mundo, está pidiendo liberación de presos políticos, celebración de elecciones, entre los grandes temas que básicamente ha exigido. Así que el diálogo, a mi modo de ver, está condicionado primero a estas garantías de cumplimiento que se exigen respecto de acuerdos previos y, en segundo término, en mi opinión, la oposición muy difícilmente aborda el diálogo, por lo menos de manera conjunta, es decir, todos los factores de oposición, si no tiene algunas garantías adicionales
que, digamos, superen las exigencias que ya se habían formulado previamente. Así que el problema no es tanto que se produzca un diálogo, que se instale nuevamente el diálogo. El problema es bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones, qué garantías de cumplimiento y, por supuesto, si es un diálogo para encuadrar el debate público a favor del gobierno, me temo que la oposición no lo va a aceptar. Ahora, ¿qué pasa en un país, John, donde las figuras están desgastadas tanto de un lado como del otro? Porque tú sabes mucho más de eso que yo, de encuestas, de sondeos, etcétera, pero yo creo que la gente en Venezuela no cree ni en unos ni en otros, ni en la dirigencia que se ha ocupado de dirigir a la oposición o de llevar adelante a la oposición, ni tampoco, por supuesto, a las figuras que hay en el gobierno. Bueno, ciertamente hay una crítica que tiene lugar especialmente a partir del desempeño de la Mesa de la Unidad durante el último trimestre del año pasado. Y la crítica va en tres direcciones. En primer lugar, hay una frustración de expectativas natural que se generó por el hecho de que no se celebraron ni el referéndum revocatorio ni las elecciones regionales. En segundo término, la crítica va destinada a cuestionar el papel de dirigentes de oposición en la medida que se instala la mesa de diálogo y sus resultados no son satisfactorios. Y en tercer lugar, hay una crítica que tiene por origen básicamente la desactivación del proceso de movilización que se había iniciado el 1 de septiembre y que tuvo otra manifestación importante el día 26 de octubre. Ahora, a decir verdad, Patricia, cuando uno examina los estudios de opinión más recientes, los meses de diciembre y enero, no parece que esta crítica haya permeado lo suficiente como para haber deslegitimado el liderazgo de oposición. Te pongo un ejemplo concreto. Cuando en diciembre, en una encuesta de Data Analysis, se preguntaba por intención de voto presidencial, con la pregunta clásica de respuesta espontánea, si el próximo domingo fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? Aparece en primer lugar Leopoldo López, en segundo lugar Enrique Capriles, en tercer lugar Henry Falcón, en cuarto lugar Henry Ramos Alup. Después, y a una distancia bastante lejana, es que empiezan a aparecer los actores del oficialismo. Si tú sumas la intención de voto que en esa pregunta recogieron actores como López, Capriles, Falcón y Ramos Alup, llegas al 61-62% de intención de voto. Si recoges la intención de voto que en esa pregunta obtienen figuras públicas del chavismo como el presidente Maduro, el Aizami, Diosdado Cabello, y hay uno que se me escapa en este momento, sí, no llegas a más del 28%. Así que en estricto sentido, no pareciera que los eventos del último trimestre del año pasado y la crítica que en efecto se ha formulado y que tiene algún sentido desde luego, haya afectado la imagen de los líderes más importantes de la oposición. No es por lo menos el registro que hay hasta la fecha. La crisis en Venezuela, la crisis de desabastecimiento, de hambre, la crisis de salud, es lo que realmente le importa al venezolano, ¿verdad, John? Porque, por ejemplo, estos temas de Tarek El Aizami, que puede estar en una lista del narcotráfico, ¿eso le importa al país, realmente? Bueno, fíjate, eso es un tema importante, Patricia. Hay estudios sobre esta materia desde el año 73, concretamente sobre el impacto que tienen temas como la corrupción en la formación de la opinión pública. Y se ha determinado que no ocupan los primeros lugares, es decir, desde esa fecha ya. Venezuela, demostraron unos estudios académicos desde ese año, en el año 73, es un país que tiene una cultura política un poco cínica y utilitaria. Entonces sí, tiene sentido lo que comentas en la dirección de que los problemas cotidianos, desabastecimiento, inflación, seguridad personal son en este momento los más relevantes para los venezolanos. Pero eso no significa que otros problemas no sean relevantes. Lo que quiere decir que cuando tú preguntas por principales problemas del país, aparezcan desabastecimiento, inflación y seguridad personal, lo que quiere decir esto es básicamente que son muy urgentes. Eso significa, por tanto, que no necesariamente la mayor parte de los entrevistados en Venezuela desprecia temas como, por ejemplo, acusaciones de corrupción o de narcotráfico. Sencillamente no forman parte de sus urgencias cotidianas. En otros estudios se ha preguntado especialmente por estos temas por separado y se ha verificado que, por ejemplo, el combate contra la corrupción sí tiene importancia para los venezolanos. Pero claro, tienes que repreguntarlo luego de forma específica. Pero lo que quiero decir en el fondo no es que sean temas irrelevantes, que no ocupan prioridades dentro de la agenda de la vida cotidiana de los venezolanos. Ahora, es decir, que el ciudadano, por ejemplo, no relaciona corrupción con la crisis, es decir, se han robado tanto dinero que por eso no hay comida, por eso no hay salud, etcétera, etcétera. O hay unos que se han enriquecido y otros que se han empobrecido de manera tal que, bueno, que están muriendo de hambre. No, sí lo relaciona, incluso se relaciona con el régimen político. Recuerdo, por ejemplo,
trabajaba en Data Analysis hace ya unos cuantos años, Sí. en la que intentaba verificar cómo eran las percepciones acerca del nivel de corrupción que se percibía había existido durante la democracia pactada, como una académica denomina el régimen político anterior, y lo que se ha dado en llamar la Revolución Bolivariana o la Quinta República, cualquiera de las denominaciones que se desee. Y estoy hablando hace más de 10 años, Patricia, y lo que encontré en esa fecha, hace más de 10 años, era que había un empate técnico. Estoy hablando hace más de 10 años. Luego eso se volvió a preguntar, y ya los que percibían, los entrevistados que percibían que había más corrupción en el chavismo que en la democracia pactada era superior, la frecuencia era superior. Es decir, que no es que sean temas irrelevantes, no es que la gente no los asocie, claro que la gente empieza a asociar problemas cotidianos con el desempeño del régimen político. Un famoso estudioso, Patricia lo había verificado ya hace algún tiempo, un estudioso de la corrupción, inauguró una línea de investigación que se llama Sociología de la Corrupción, se llama Robert Klitgard, y él estableció una fórmula muy interesante para la reflexión. Él decía, corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Es un tema interesante porque es fácil de verificar la creciente concentración de poder que hay en Venezuela, es decir, el monopolio. Sí. Es fácil de verificar la discrecionalidad que hay en Venezuela cada vez mayor, especialmente ahora que buena parte de las importaciones están en manos públicas. De hecho, más de la mitad de las importaciones, más de la mitad del total de las importaciones están en manos públicas. Así que claro que es fácil asociar, si se pone en contexto a la persona, es fácil de asociar la corrupción con algunos de los problemas cotidianos que experimentan los venezolanos. John, vamos a ir un corte al regreso. Quiero que comparemos esta situación de Venezuela un poco con lo que ha ocurrido en Ecuador. Porque en Ecuador realmente no hay la crisis económica que hay en Venezuela. En Ecuador la gente dice que sí ha habido inversión en infraestructura, en salud, etcétera, y sin embargo la gente salió a la calle a defender la transparencia del voto y se logró una segunda vuelta con eso. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? ¿O qué pasa en Ecuador que no pasa en Venezuela? ¿Qué le pasa al venezolano? ¿Por qué no reaccionan? Porque si eso es así, como tú lo estás diciendo, debería haber una rabia interna en el venezolano, debería haber una reacción, y sin embargo, lo que vemos es quizás hasta una pasividad o un tratar de resolver el día a día y no actuar de forma constitucional en cuanto a protesta, aunque sea pacífica, etcétera. Al regreso vamos a seguir conversando con John Magdaleno. Ya volvemos. Muy bien. Agárrate con Patricia Poleo.